de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, en este día se va a predicar, Señor, la primera de Juan capítulo 2, desde el verso 3 al 6. Anhelamos, Señor, que nos des la claridad conforme a las Escrituras. Suplicamos y rogamos al Señor que puedas darnos, Señor, la sabiduría y el entendimiento para que cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe puedan con claridad cada uno de nosotros entender lo que el apóstol Juan nos quiso decir por medio de esta epístola universal. Te lo suplico, Señor, te lo ruego. Denos, Señor, entendimiento en todo, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al solo soberano Dios. Bueno, mis hermanos y hermanas en el Señor, como usted bien lo sabe, estamos estudiando la primera de Juan, versículo por versículo. Hemos visto cómo el apóstol Juan se esmera por hacernos saber el evangelio que él oyó desde el principio. El apóstol Juan no se inventó estas cosas, él las vio con sus propios ojos, sus manos palparon el mismo cuerpo del Señor, sus oídos oyeron las palabras audibles de Cristo mismo cuando fue hecho carne, por lo cual su testimonio es veraz, por lo cual el testimonio del apóstol Juan y de los demás apóstoles y escritores de la Biblia es veraz, porque ellos lo oyeron y lo vieron. Aparte de eso, hemos comprendido que el apóstol Juan se esmera por hacer una diferencia entre los verdaderos y falsos cristianos. Quiere que usted y yo sepamos la diferencia que hay entre los que han sido redimidos verdaderamente por Cristo y transformados por su Espíritu Santo y en los que solo de labios quieren y pretenden honrar al Señor. En este capítulo 2, en el verso 1, nos hemos dado cuenta que Juan nos está enseñando que en Cristo hay perdón de pecados porque Él es nuestro abogado. Pero a su vez Él nos escribe eso para que entendamos que no debemos pecar. Si usted y yo no debemos pecar, no es por un miedo al infierno, no es por un miedo al pastor o los hermanos que nos pueden ver. Si usted y yo no queremos pecar, si usted y yo no estamos de acuerdo con conducir nuestras vidas al pecado, es porque amamos al Señor. Es porque no queremos fallarle a aquel que tanto amor nos ha dado. Por eso debemos ir comprendiendo que el perdón de pecados no es una licencia para pecar. Que Cristo perdone nuestros pecados y sea nuestro abogado, eso no quiere decir que tomaremos el Evangelio como un libertinaje. En el tiempo que escribió Juan esta carta, según los entendidos, era un tiempo difícil, aproximadamente hace entre 60 y 50 años antes que Juan escribiera esta primera epístola, el Señor ya había muerto, habían pasado ya harto tiempo en los cuales, cierto, la iglesia se había extendido por las partes de Asia, pero farsantes se estaban introduciendo dentro de las congregaciones, farsantes querían distorsionar el mensaje de Cristo, por lo cual Juan viene a reafirmar que el mensaje de la Biblia no se acomoda a los tiempos, que el mensaje de la Biblia no cambia. La primera de Juan nos viene a mostrar que lo que desde el principio ellos oyeron, eso tiene que mantenerse hasta el final. Así, hermano y hermana en el Señor. Muchas veces las denominaciones, muchas veces aquellas religiones han querido influir sobre la Biblia, han querido distorsionar ciertas cosas, pero es nuestro deber
no movernos de lo que hemos aprendido, pero no lo que hemos aprendido, ¿cierto?, como algo nuevo, sino como lo que desde el principio se viene diciendo por los apóstoles y profetas. En el segundo verso hemos comprendido que el Señor es la propiciación por nuestros pecados. Si somos declarados justos delante de Dios, siendo justificados por medio de la fe, somos declarados justos por Dios, es decir, somos justificados porque hubo una propiciación. Recuerde que la palabra propiciación es aplacar la ira de Dios para que Él pueda darnos su misericordia. La justicia de Dios debe cumplirse sí o sí o sí. La justicia de Dios no puede ser pasada por alto. Por lo cual el Padre entregó lo que más ama a su Hijo llamado Jesucristo. Lo entregó por nuestros pecados. Y nuestro Señor Jesucristo se convirtió en la propiciación, es decir, el aplacar la ira de Dios, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Recuerde que la acción de la propiciación es algo que el Señor lo logró dándose en sacrificio, dándose en expiación para aplacar la ira de Dios y así el favor del Dios Todopoderoso pueda ser brindado para sus hijos. Y Él, es decir, Cristo, a través de su expiación, a través de esa propiciación por nuestros pecados, Él nos ha dado una esperanza. Y no solamente para los que estamos actualmente sirviendo a Cristo, sino para todos los que creerán, ¿cierto?, en el futuro, los que están creyendo en estos días. También debemos, y ahora es donde, ¿cierto?, en ese contexto entra el verso 3, donde dice la palabra de Dios, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En los tiempos en los cuales se escribió, en el contexto en el cual se escribió la primera de Juan, había muchos que decían conocer a Cristo. ¿Es diferente hoy en día? No, no es diferente. Hoy en día nos topamos con muchas personas que dicen ser cristianas, muchas personas que dicen tener alguna relación con los evangélicos o cristianos o con algún conocimiento acerca de la Biblia. Pero aquí el apóstol Juan quiere dejar claro, quiere que usted y yo en primer lugar tengamos claro quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos, partiendo primeramente por nosotros mismos. No sacaríamos absolutamente nada si empezáramos a identificar solamente afuera y no nos viéramos a nosotros mismos. Recordemos que este examen debe partir por nosotros. Por eso la palabra del Señor dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. El Señor quiere que usted sepa. Quiere que usted sepa si es un verdadero o es un falso. Y si usted fuera hallado y encontrado falso por medio de la palabra de Dios y usted queda consciente de eso, el Señor le da esa oportunidad para que usted pueda echar fuera su hipocresía y rendirse a Cristo, rendirse solo a Cristo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si algo que usted y yo debemos aprender es que si somos cristianos no hemos venido, no es como las demás religiones que le dicen ya, tú para ser de esta religión tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. No hemos aprendido el evangelio de esa manera. El evangelio nos enseña a conocer quién es Dios. Si el evangelio predicado no da a conocer a Dios, si el mensaje predicado no da a conocer a Dios, no es el evangelio, porque hemos aprendido que el evangelio, el principio fundamental de los 5 pilares del evangelio, el primero de ellos, ¿se acuerda cuál es? El evangelio es un mensaje acerca de Dios. Amén. Acerca de Dios. Si el mensaje del evangelio no está centrado en Dios, no está centrado en conocer quién es Dios, todo lo demás estará distorsionado. Todo lo demás estará mal. Porque si no conocemos a Dios, los mandamientos, si los conocemos, los distorsionaremos a nuestra manera.
Por eso debemos tener entendido quién es el Señor. Porque todos dicen, no, ¿usted conoce a Dios? Sí, yo lo conozco. Si yo le preguntara en este momento, ¿conoce usted a Dios? Si usted me preguntara a mí, ¿usted, hermano Daniel, conoce a Dios? Muchos responderíamos sí. Pero Juan dice, en esto sabemos que le conocemos. Hay pruebas, hay evidencias en las cuales usted puede saber y yo puedo saber si verdaderamente conozco al Señor. Hoy en día han oscurecido tanto la salvación que le han puesto, ¿cierto?, en la cabeza a la gente que usted no puede saber si es salvo o no es salvo. Usted puede saberlo. Usted puede saberlo, hermano. ¿Y cómo lo puede saber? Juan se lo va a explicar por medio de la Biblia. La primera de Juan se lo va a explicar para que usted tenga claro si es salvo o no es salvo por Cristo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Muchos son los que afirman conocer a Dios. Con sus labios lo confiesan, pero sus corazones están muy lejos de Dios. Otros convencidos de que le conocen, en el día final tendrán que alejarse avergonzados cuando el Señor les diga, no os conozco, hacedores de maldad. Eso usted lo puede ver en Mateo 15, del 8 al 9, y en Mateo capítulo 7, del verso 22. Porque el Señor dijo acerca de Israel que tenía un conocimiento intelectual acerca de Dios. Les dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Tienen un conocimiento intelectual de quién soy yo, pero no me conocen de corazón. Ese conocimiento no lo han llevado a la aplicación de su interior. Muchos en aquel día, y recuerde esto, hay mucha gente que va a morir convencida de que era cristiano cuando nunca lo fue. ¿Por qué dice la Escritura? Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. El Señor les va a responder, yo no los conozco. Yo no les conozco, hacedores de maldad. Ustedes no son de mi pertenencia. Ustedes son perversos pecadores que no se han arrepentido, sino que se han vestido de hipocresía. Por eso es importante que usted ahora en vida conozca si verdaderamente está en Cristo o no está en Cristo. Recuerde lo que dice el libro de Romanos por boca del apóstol Pablo, escrito, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Usted solamente será salvo si ha sido y ha experimentado un nuevo nacimiento en su vida. Y vamos a ver por medio de la palabra del Señor las evidencias que coloca Juan para que usted sepa y yo sepa y tenga el conocimiento para saber si estoy verdaderamente en Cristo o no. El apóstol Juan a través de este verso quiere que nosotros hagamos un autoexamen para que verifiquemos por nosotros mismos si conocemos al Dios verdadero o no lo conocemos. Conoce a Dios. Dice el verso, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cada persona que está dentro de lo que se hace llamar cristianismo debe hacerse un examen personal y preguntarse, ¿estoy en la fe? ¿Estoy en Cristo? ¿Estoy en la palabra de Dios? ¿Soy un verdadero cristiano o solamente estoy aquí disfrazado de uno? Es lo que debemos preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces al Dios de la Biblia? Jeremías capítulo 9, verso 23 al 27 nos muestra que el Señor quiere ser conocido. Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. El Señor Dios quiere ser conocido y quiere ser entendido. Amén. Para conocerlo, solo hay una manera, por medio de la palabra de Dios. Para entenderlo, hay una sola manera, por el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, Dios no puede ser comprendido. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
Solamente Él, solamente su Espíritu. Por eso es importante entender que Dios quiere que usted le conozca. Amén. Dios no se anda escondiendo de la gente, no anda ocultándose. Él quiere ser conocido. Por eso dice, alábese en esto, el que se hubiera de alabar en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Pero lo que hace el ser humano es huir de Dios, esconderse de Dios, alejarse de Dios. Recuerde que en el libro de Génesis capítulo 3 verso 9, el hombre y la mujer ya habían pecado. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Se escondieron delante de la presencia de Dios. ¿Quién tuvo que llamarlos? Fue Dios mismo. Por eso le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Así, hermano y hermana en el Señor. Debe usted entender, el Señor quiere ser conocido, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos hace ocultarnos de Dios. Y dentro de ocultarnos de Dios, pretendemos crear un Dios a nuestra manera. Pero Dios quiere que usted le conozca, no un Dios a su manera, sino un Dios bíblico, mostrado a través de las Escrituras. Pueden decir, yo le conozco, pero no basta con solo decirlo. No basta con solo decir yo le conozco. Juan, ¿cierto? El que dice yo le conozco. El que dice que permanece en él. El que dice que está en luz. Y así sucesivamente, si decimos que tenemos comunión con él, si decimos que no hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, se fija que no basta solamente con decir algo. Y muchos hoy en día, utilizando, ¿cómo lo podríamos decir? Utilizando un argumento de Finney, un predicador estadounidense de la antigüedad, hacen el llamamiento al altar, lo que le llaman en las iglesias pentecostales, llaman a muchas personas al altar y dicen, ahora confiesen con sus labios que Jesucristo es el Señor, arrepiéntanse ahora y ustedes han sido salvados. Amén. Verdaderamente ese es el Evangelio. Juan quiere afirmar, no es tan solo que tú lo digas, no es tan solo que usted lo hable. Entonces, ¿cómo estaría ese argumento de Finney? Muy malo, muy carente de la Escritura. Muchas religiones que se hacen llamar cristianas han adoptado esto y dice, acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo. Muchos quieren distorsionar ese texto para sacarlo de contexto y así hacer creer a la gente que es salva cuando verdaderamente no lo es. Aquí Juan, para que no tenga un falso concepto de lo que es ser un cristiano, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Conoce usted a Cristo? No basta tan solamente con decirlo. No basta tan solamente con decir yo le conozco. Para profundizar en lo que conocer a Cristo significa, debemos ir al significado de la palabra conocer. La palabra conocer en el griego es ginosko, y esto significa respecto del valor y la importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de la relación. No es un conocimiento intelectual acerca de Dios, sino un nuevo nacimiento realizado por el Espíritu Santo que nos hace valorar lo que Dios dice. Importancia en lo que Dios manda. Si entendemos esta palabra conocer, no está hablando de un conocimiento intelectual solamente de quién es Dios. Es si verdaderamente usted lo conoce, usted se va a comportar de la manera que a Dios le agrada. Dios no quiere que usted sea un memorión, alguien que se aprenda todas las cosas, aunque sí debemos hacerlo, pero que solamente se aprenda cosas. Él quiere que usted las viva. Él quiere que yo viva la palabra de Dios, que la ponga por obra en mi diario vivir. Porque en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y la siguiente parte es lo que va a demostrar lo que estamos diciendo, que esta palabra conocer no es un conocimiento intelectual, no es solo tener conocimiento acerca de las cosas de Dios, es vivir la palabra de Dios. Es vivir. Porque el conocimiento del cual habla Juan aquí
es un conocimiento aplicado a nuestro diario vivir. Si somos personas que solamente nos acostumbramos a memorizar estas cosas y no las vivimos, ¿de qué sirve, hermano? Estamos engañándonos a nosotros mismos. Estamos disfrazándonos de algo que no somos. Cristo lo dice de esta manera en el Evangelio según San Juan. Ustedes me aman si guardan mis mandamientos. Y aquí dice Juan, ¿cómo usted puede saber y estar seguro de su salvación o decir yo verdaderamente no he sido salvado por Cristo y necesito humillarme a Él, necesito verdaderamente sacar toda hipocresía y rendirme a Cristo? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si vivimos lo que intelectualmente hemos aprendido. Recuerde que el conocimiento acerca de Dios no es solo un conocimiento intelectual, lo voy a reiterar las veces que sea necesario para que nos quede en nuestra mente. No es solo aprender cosas, es llevarla a cabo en nuestras vidas, es vivir la palabra de Dios. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La obediencia a Dios es el fiel reflejo del conocimiento que tenemos acerca de Él. La obediencia a Dios. Cuando mostramos obediencia a sus mandamientos, estamos mostrando que Cristo está en nosotros. Estamos mostrando que verdaderamente le conocemos. Ejemplo de esto, vemos en Habacuc capítulo 3, versículo 2, que el conocimiento a Dios no debe ser un conocimiento solo intelectual, sino llevado a cabo en una acción en nuestras vidas. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Este es el conocimiento que quiere Dios que usted experimente acerca de Él. Oh Jehová, Habacuc capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Se fija cómo aquí muestra Habacuc que él no solo tiene un conocimiento intelectual acerca de Dios, sino que lo lleva a cabo en su experiencia, en su vivencia. Si él solamente entiende que Dios es soberano y está por encima de todas las cosas, uno puede entender eso. Pero vivirlo y verdaderamente estar consciente de que eso es verdad, de que eso es real, es lo que Cristo quiere que usted y yo tengamos. Por eso Habacuc no solo entendía que Dios era soberano, no solo entendía, y estoy tomándome de los versículos anteriores, que es lo que Habacuc llega a entender, que Dios está por encima de todo, que Él dirige las cosas como a Él le parecen. Por eso Habacuc, cuando oye la palabra de Dios, dice, oí tu palabra, Señor, y temí. No solo la oí, sino que la llevé en una acción, temer a Dios. Temer a Dios. Cuando oye la palabra, solamente está oyéndola para aprender algo o está oyéndola para llevarla a cabo en su vida. Y eso es para cada uno de nosotros. El conocimiento intelectual no necesariamente se traduce en manera de vivir. Y eso lo expresa Mateo. Libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 24. Mateo capítulo 25, verso 24 dice la palabra del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, mire lo que dice él, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fue y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitad pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre tenía solamente un conocimiento intelectual de quién es Dios, de quién es su Señor, ¿cierto? En esta parábola.
Y su conocimiento intelectual de quién es su Señor lo llevó a cabo a enterrar ese talento, porque él sabía que él tenía un cierto conocimiento acerca de Dios. Pero en esta parábola lo enfrenta a su Señor y le dice, si tú sabías que yo era así, ¿por qué? Aquí está la acción. ¿Por qué no diste tu dinero a los banqueros? ¿No diste este dinero a los banqueros para recibir lo que es mío con interés? Si tú verdaderamente me conocías, ¿por qué no hiciste lo que yo te mandé? Eso es lo que le quiso decir en otras palabras. Él tenía un conocimiento intelectual. Este mayordomo tenía un conocimiento intelectual de quién era su Señor. Pero no tenía un conocimiento llevado a cabo en su vida. Porque si él lo hubiera llevado a cabo, hubiera por último dejado ese talento en los banqueros para que ese talento produjera. No basta con solamente tener un conocimiento intelectual de las cosas. Debemos mostrar en nuestra manera de vivir que verdaderamente conocemos a Dios. Es como alguien que intelectualmente conoce el disco de peligro. O veámoslo cierto en el manejo. Conocemos el disco pare. Intelectualmente sabemos que tenemos que parar. Pero una persona, aunque lo conozca intelectualmente, puede llegar y pasarse el disco pare. Pero una persona que no solo entiende las cosas de una manera intelectual, sino que las lleva a cabo a su vida, va a ser como una persona que llega al disco pare y sabe que ese es un disco pare, pero no solo lo sabe, sino que frena y se detiene. Porque no solo tiene un conocimiento intelectual, sino que lo aplica a su diario vivir. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, experimentar nuestro conocimiento que tenemos acerca de Dios y hacerlo reflejar en nuestro diario vivir. Así también no debemos tener solo un conocimiento intelectual acerca de Dios, sino experimentarlo en nuestras vidas. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Así que no es solo lo que sabes, es lo que vives. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Este es el conocimiento que pide el Señor. ¿Tiene ese conocimiento usted? ¿Tengo ese conocimiento yo? ¿Estoy aplicando la palabra de Dios en mi vida? ¿Estoy anhelando las cosas de Dios dentro de mi interior, dentro de mi ser? ¿O está sirviendo a Cristo porque un hermano o una persona lo trajo, o porque alguien o le está sirviendo, como dice el apóstol Pablo, al ojo? Es que si mientras no me vean los hermanos, yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. ¿Pero a quién está sirviendo usted? ¿Un hermano, una hermana, una persona? Los que sirven a Cristo le sirven cuando nadie le está viendo. Cuando nadie le está viendo, sigue sirviendo a Cristo. Cuando nadie, ningún hermano está ahí presente, ¿sigue siendo un cristiano? En esto conocemos, en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Amén. Por eso, mire cómo es las cosas del Señor. Antes de esto pasamos los mandamientos. Y ahora entendemos a qué se refiere con mandamientos. Pero antes solamente se decían, y si usted le preguntaba, hermano, ¿usted conoce los 10 mandamientos? Ni los 10 mandamientos se los sabían. Pero ahora nosotros sabemos, si guardamos estos mandamientos de Dios, es porque verdaderamente, cuando nadie nos está viendo, los ponemos por obra. Es porque verdaderamente hemos sido salvados por Cristo, que es humano. Recuerde que el ser humano se caracteriza por hacer las cosas cuando alguien lo está viendo nomás. Pero cuando alguien no lo está viendo, yo eso me he dado mucha cuenta en el mismo trabajo. Cuando está el jefe, muchas veces todos empezamos a trabajar de una determinada manera, pero se va y todos, ¿cierto? Se comportan de otra manera. Y ahí es donde nosotros debemos entender a quién estamos engañando. ¿Acaso no nos estamos engañando nosotros mismos? Así sería un cristiano farsante o una cristiana farsante que solamente se comporta como cristiano o como cristiana cuando están sus hermanos o personas viéndolo. Pero cuando nadie lo está viendo, ¿se sigue comportando como un cristiano? Si no se sigue comportando como un cristiano, ¿es una hipócrita o es un hipócrita que solamente se está engañando a sí mismo?
Si no conseguimos nada con engañarnos, engañar a los demás, hermanos, si el daño lo estamos haciéndolo a nosotros mismos. El guardar los mandamientos de Dios, es decir, mantener el ojo puesto en la Biblia, porque mire, me encanta esto acerca de la palabra de Dios. Dice, y guarda sus mandamientos. Dice, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que significa guardar? ¿Ve que tenemos que ir? Porque muchas veces decimos todas estas cosas, hermano, utilizamos texto y texto, pero no vamos explicando lo que cada palabra significa, porque cada palabra tiene un significado y un alimento para nuestra vida. ¿Qué es guardar? Es utilizado en la epístola universal de Juan 10 veces, o sea que es muy importante esta palabra guardar. Esta palabra significa observar, manteniendo el ojo puesto. Guardar los mandamientos significa mantener nuestros ojos puestos en la ley de Dios, en los mandatos de Dios. Es decir, cierto, si lo podemos decir de esta manera metafórica, es andar con la Biblia siempre delante de nuestros ojos. Y no estoy hablando obviamente de manera metafórica, es que vamos a hacer algo y viene esa palabra. Y viene eso que le dice, no, eso no es correcto. Y viene eso que le dice, no, esto no está bien. Viene eso que viene, y no le digo eso, sino el Espíritu de Dios viene y está, y al estar dentro de nosotros nos dice, eso no es correcto, eso no está bien. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto otro, la palabra de Dios dice que yo no debo decir esto, la palabra de Dios dice que yo no debo ver esto, la palabra de Dios dice que yo no me debo comportar de esta manera. Sabemos que le conocemos si guardamos su mandamiento, si observamos estos mandamientos constantemente, si tenemos nuestros ojos puestos en la ley de Dios. Por eso dice el verso 4 de San Juan, capítulo 2, verso 4, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Se fija? El que dice, nosotros podemos decir muchas cosas. Así me he dado cuenta que cuántas personas en su currículum inventan tantas cosas. Cuántas personas dicen de sí mismos muchas cosas. Pero no es lo que decimos, es lo que hacemos. Una persona puede decir que es pero muy grande, pero ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? Muchos dicen que son cristianos, pero ¿cómo se comportan? ¿Cómo viven su vida? El que dice, yo le conozco. El que dice tener un conocimiento acerca de Dios. El que dice tener un conocimiento acerca de Dios. Y no guarda, que dice el que dice, yo le conozco. Y no guarda. ¿Qué cosa es un mandamiento? Es decir, no coloca su mirada en la Biblia, no anda viviendo su vida con la mirada en las ordenanzas de Dios. Veamos ejemplos de guardar. ¿A qué se refiere guardar? Mantener el ojo puesto en los mandamientos de Dios. El Salmo capítulo 1, verso 2 es una prueba. Es una prueba acerca de lo que significa guardar. La palabra guardar dentro de lo que es la Biblia se repite mucho y es si lo podemos decir, es una palabra hebraica arraigada que denota esto, que va siempre acompañado de la ley de Dios. Mire, Salmo capítulo 1, verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se fija cómo está? En la ley de Jehová. Y en esa ley encuentra algo delicioso, algo que desea estar con esa ley. Algo delicioso, algo que anhela, ¿cierto? Servirse. Cuando usted encuentra un plato de alimento delicioso, usted quiere repetirse. Usted quiere, ¿cierto?, alimentarse de todo eso. Así, una persona que encuentra en la ley de Dios una delicia, tiene ese deseo de estar constantemente con su mirada puesta en la Biblia. Y por eso este salmo sigue y dice, y en ella medita de día y de noche. No solo la ve, sino que es su meditación.
es su meditación? ¿Acaso es su meditación la palabra de Dios? Si es su meditación es porque usted tiene el ojo puesto en la palabra de Dios. Quiere decir que usted está guardando los mandamientos de Dios. El Salmo capítulo 40, versículo 8 dice el Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Se fija cómo aquí el salmista David, que es el que escribe este salmo, denota que el que a él le agrade hacer la voluntad de Dios se refleja en la ley que él vive. Por eso dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. A mí me encanta hacer tu voluntad, Señor. Y le agrega: y tu ley está en medio de mi corazón. No solamente estoy diciendo de labios que me agrada, Señor, que me agrada hacer tu voluntad. Estoy diciendo esta ley está aquí. Y esa es una obra del Espíritu Santo de Dios. La gente no vive con la ley aquí. Los que tienen la ley aquí son los que han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios, porque Él ha puesto su ley en nuestros corazones. Él ha puesto esta ley tan maravillosa para que la amemos y sirvamos al Señor, no como aquellos que sirven al ojo. Nosotros, como dice el libro de Santiago capítulo 1, verso 5, y el otro día lo vimos, esto es lo que quiere el Señor. No que usted siga la ley pretendiendo que por salvo, eso es imposible. Eso es imposible. El Señor quiere que usted entienda que la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo, y a través, y también la ley es una manera en la cual mostramos nuestro amor a Dios. Santiago capítulo 1 verso 25 dice la palabra del Señor: mas el que mira atentamente, esto significa guardar sus mandamientos, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué dice la ley de la libertad? Porque la ley que tenía bajo el pacto del pueblo de Israel era una ley que condenaba. Era una ley, cierto, que les mostraba lo malo que estaban haciendo y los condenaba. Pero la ley de la libertad nos muestra en primera instancia nuestra condena. Nos hace correr a Cristo. Somos perdonados y justificados por medio de la fe. Y luego de eso, vemos la ley ahora con otros ojos. Vemos la ley como la ley de la libertad, en la cual mostramos nuestro amor que tenemos hacia Dios. Nosotros como cristianos, si ponemos por obra sus mandamientos, si vivimos nuestras vidas como Cristo lo dice, no es para obtener la salvación, porque eso es algo que Cristo ya nos ha dado. Es para mostrar el amor que le tenemos a Él. Por eso dice: si me amen, guarden mis mandamientos. No dicen: hagan mis mandamientos en hacer salvo. Si ustedes verdaderamente me aman, ustedes van a practicar mis mandamientos. Ustedes van a practicar mis mandamientos. Por eso el que mira atentamente, esto es guardar la ley de Dios, mirar atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Y no solo la mira, sino que persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si eso es lo que quiere el Señor, que usted guarde sus mandamientos, que mire atentamente en esta ley de la libertad, pero no para que usted lo olvide, sino para que usted la ponga por obra. Eso es lo que quiere el Señor, y la pone por obra. ¿Por amor a quién? A Cristo. Por amor a Cristo. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que guardemos sus mandamientos. El guardar los mandamientos de Dios, mantener el ojo puesto en la Biblia, para vivir el día a día, no bajo nuestra propia voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Esa es una clara evidencia de nuestra salvación. Es una clara evidencia de que hemos sido salvados por Cristo. Es una evidencia que nos dice: verdaderamente el Señor nos ha dado vida eterna. ¿Quién puede servir la ley de Dios? ¿Quién puede servir la ley de Dios sino aquellos que le aman? Muchos dicen que los cristianos estamos aquí por un miedo al infierno. Hermano, estamos aquí por amor a Cristo, por amor a nuestro Señor, porque Él nos amó primero. Eso es lo que dice Juan. Amén. Si servimos a Dios, si nos alejamos de tantas cosas, si abandonamos tantas cosas de este mundo para seguir la palabra de Dios, es por amor a Él, nada más. Es para mostrar el amor que tenemos hacia Él. Nunca seremos salvos con esas cosas.
Eso solamente muestra que Dios está en nuestro corazón. Pero el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Nuestra manera de vivir contradice lo que predicamos. Usted me puede ver a mí aquí predicando, pero si yo no vivo lo que predico, lamentablemente, hermano, no me sirve de nada. Usted puede estar aprendiendo todo esto, puede estar escuchando esta palabra, pero si no la lleva a cabo, ¿de qué le sirve? Va a ser un religioso más, un religioso más. Y la religión no salva. La religión es una muestra externa. Recuerde la diferencia que hemos hecho entre teología y religión. La religión es un subgénero de la teología. La religión es como como el hombre, mira a Dios. Y eso, ¿cierto? Tenemos un montón de dioses, un montón de gente que sirve de determinadas religiones y determinadas cosas y normas. Pero nosotros predicamos a un Cristo que transforma la vida. Amén. Que transforma los corazones, hace nuevas criaturas y les coloca su ley en sus corazones. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si la verdad de Cristo está en nuestros corazones, nunca contradeciremos lo ordenado por Dios en nuestra manera de vivir. Pero el que contradice lo que Dios ha ordenado por la Escritura es un falso hermano, una falsa hermano, un mentiroso o una mentirosa. Porque es alguien que solamente de labios sirve a Dios. Lo hemos visto, ¿cierto? En Lucas 18, 22, en muchas oportunidades. El joven rico que se acerca a Jesús, este joven rico le dice al Señor Jesucristo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, los mandamientos sabes, no hará esto, no hará esto otro. El joven rico le dice, yo esto lo he guardado desde mi juventud, dice. Pero el Señor le dice, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego toma tu cruz y sígueme. El joven se alejó del Señor muy apenado porque tenía muchas posesiones. ¿Qué quiso decir eso? En primer lugar, no amaba a Dios, amaba más el dinero que a Dios. Amén. Segundo lugar, amaba más su dinero que a su prójimo. Y toda la ley se resume en amar al Señor con todo nuestro corazón, de todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así el joven rico solo de labios decía amar al Señor por medio de la ley, pero sus hechos contradicen lo que dice. Por eso un farsante, un mentiroso, que no vive lo que habla, no vive lo que ha leído de la Biblia, no vive lo que ha aprendido de la palabra del Señor, es un farsante solamente, es un farsante. El libro de Tito, dice así la palabra del Señor. Tito capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Se fija? Hablan, dicen, profesan conocer a Dios, pero sus hechos contradicen su conocimiento que tienen acerca de Dios. Tienen un conocimiento intelectual de quién es Dios, pero no tienen un conocimiento el cual les ha aplicado en su diario vivir. Usted puede hacer en Estados Unidos un curso de teología, o en cualquier lugar puede hacer un curso de teología, pero eso no necesariamente le va a decir que usted es un cristiano. Va a poder aprender muchas cosas, pero eso no lo hace cristiano tampoco. Aunque conocer a Dios es algo importante para un cristiano. Pero el conocer las cosas, como usted va a estudiar diferentes cosas, no va a aplicar. Si una persona dice lea la Biblia, la va a leer completa y no va a pasar nada. Pero si eso no lo lleva a su vida, está contradiciendo lo que la Escritura dice. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. ¿Cómo? Siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Dios lo ha mirado a través de la Escritura y han reprobado, igual que cuando es un examen, ¿cierto? Es un examen. ¿Y cómo encuentra Dios ese examen? Los mandamientos dicen esto, están réprobos. Porque ellos dicen que conocen los mandamientos, pero cuando los tienen que aplicar, no les importa. No les importa porque solamente quieren
tener una apariencia de piedad, pero con sus hechos los niegan, siendo repugnante delante de los ojos de Dios. No hay nada más repugnante delante de los ojos de Dios que un hipócrita, que una hipócrita. No hay nada más repugnante para Dios que un hipócrita. Tal así que a los de la iglesia de la Odisea dice, o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. O estás en Cristo o estás en el mundo, no puedes permanecer al medio, porque si estás al medio eres lo más repugnante, lo más asqueroso. Es lo que la Biblia nos habla. Es algo que Dios repugna como un vómito a alguien que no quiere estar en uno de los dos extremos. O estamos en Cristo o no estamos. Todos aquellos que dicen que están en Cristo y no creen en la Biblia, no se comportan como la Biblia lo dice, no le importa tampoco comportarse como la Biblia lo dice, no son cristianos, no son cristianos. Eso es lo que el apóstol Juan quiere dejarnos en claro. En esto sabemos que conocemos a Dios, en que guardamos sus mandamientos. En el que dice que está, vamos, cierto, a la primera de Juan. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en la persona. Y el verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, recuerde, ¿qué significa guardar? Mirar atentamente, mirar atentamente. Y ese mirar atentamente significa vivir una vida poniendo por obra la palabra del Señor. Y no les digo que no somos las personas que ponemos por obra los 10 mandamientos siempre y todos los días, no, porque también Juan partió el capítulo 2 diciendo, si hemos pecado tenemos un abogado, el cual se llama Jesucristo. Pero quiere decir que nosotros estamos enfocados, ese es el enfoque de nuestra vida. Vivir como Dios nos manda, vivir como el Señor nos dice, ese es nuestro enfoque, el enfoque de nuestra vida. Pero si nuestro enfoque es secundario el andar en los mandamientos de Dios, en realidad no somos cristianos, no seríamos cristianos. Pero el que guarda su palabra, el que mantiene sus ojos puestos en la Biblia, vive, como dice el Salmo 119, verso 33. Si una persona quiere saber si usted verdaderamente ha sido salvado por Cristo, quiere saber si verdaderamente el Espíritu Santo está en usted, quiere verdaderamente estar seguro de su salvación, debe enmarcarse en lo que dice el Salmo 119, verso 33. Dice así la palabra del Señor. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Si usted verdaderamente es un cristiano, usted se va a preocupar por aprender de la palabra de Dios. Si a usted no le importan las predicaciones, escuche, y no estoy diciendo porque lo estoy predicando yo, usted puede escuchar también otras predicaciones o tiene sus iglesias también donde se predica. Pero si a usted no le importa la predicación, usted no es cristiano. Lamentablemente usted no es cristiano. Porque una persona que no le interesa la palabra de Dios, una persona que no le interesa leer la Biblia, una persona que no le interesa lo que se predica, es una persona que no es cristiano. Porque un cristiano anhela ser enseñado. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Por qué el Señor dejó predicadores? ¿Por qué el Señor dejó su palabra? Porque quiere que usted aprenda el camino de los estatutos, ordenanzas y mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el deseo de una persona que ha sido salvada por Cristo? El ser enseñada por Él. Es lo primero. Quien no quiera ser enseñado por Cristo no es un cristiano. Y lo guardaré hasta el fin. Se preocupa por que lo que aprendió lo quiere vivir para siempre, hasta que tenga el último aliento de vida sobre este cuerpo. Segunda evidencia, verso 34. Dame entendimiento. No solo pide ser enseñado, no solo pide guardar la palabra de Dios hasta el fin, sino que le pide al Señor entendimiento. Porque si el Señor le da entendimiento, Él va a poder guardar su ley. Hoy en día, como le dijo, hay tantas personas que no entienden lo que es la justificación. La gente no entiende lo que es la propiciación. La gente no entiende lo que los mandamientos significan. Qué terrible es eso, hermano. ¿Y por qué? Porque no tienen entendimiento de cosas tan básicas dentro de la Escritura. Cosas esenciales dentro de la palabra de Dios.
No lo saben, no lo conocen. Pero un verdadero cristiano dice, habla, como dice el verso 34, dame entendimiento y voy a guardar tu ley, Señor. Señor, dame entendimiento acerca de tus mandamientos para no deshonrarte cuando esté en el trabajo, para no deshonrarte cuando esté en una reunión familiar, para no deshonrarte cuando esté, cierto, en diferentes lugares donde me encuentre, para no deshonrar tu ley, para no poner por el suelo tu nombre, Señor, dame entendimiento. Amén. Dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré de todo corazón. Anhela usted cumplir la palabra de Dios de todo corazón. Es su anhelo, ya no pecar más. Es su anhelo, ya no fallarle más al Señor. Es ese su anhelo, porque si no es su anhelo, usted no es cristiano. Sabemos que le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Sabemos que le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Sabemos que le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Estamos preocupados por ser enseñados por Dios. Estamos preocupados por guardar estos mandamientos hasta el fin. Estamos preocupados por pedirle al Señor entendimiento. Estamos preocupados en cumplir de todo corazón lo que el Señor nos enseña. Verso 35, no solo pide entendimiento, no solo pide ser enseñado, no solo pide guardar esta palabra hasta el fin, sino que también pide guía. Guíame por la senda de tus mandamientos. Señor, guíame por tu camino. No quiero seguir mi camino, no quiero seguir mis propios pensamientos, no quiero seguir mi propia voluntad, quiero seguir tu voluntad, Señor. Guíame por tu senda, guíame por tu camino, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Dónde está su voluntad? Si su voluntad no está en Cristo. Si a usted le parece anticuado, le parece ya algo descabellado seguir la palabra de Dios, usted no es cristiano. Usted nunca ha sido un cristiano. Otra prueba de que Cristo está en nosotros, verso 36, inclina mi corazón a tus testimonios. Le pide al Señor que incline su corazón a hacer su voluntad, porque la carne no quiere, pero el Espíritu sí. Pidámosle al Señor que nos incline a hacer su voluntad. Verdaderamente le está pidiendo estas cosas al Señor. Salmo 39, versículo 1. Salmo capítulo 39, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Un verdadero cristiano, ¿sabe lo que dice? Yo ya no quiero seguir viviendo como lo hacía antes. Por eso dice, yo dije, atenderé a mis caminos. Voy a poner en orden mi vida. Quiero que el Señor coloque por orden mi vida. Ya no quiero vivir como antes. Ya no quiero vivir como el mundo. Ya no quiero vivir conforme a la voluntad pecaminosa de mi carne. Yo dije, voy a atender a mis caminos. ¿Para qué? Para no pecar con mi lengua. ¿Anhela usted ya no pecar? Si usted ya anhela no pecar y desea de todo corazón que el Señor le enseñe y le perfeccione hasta el día de Jesucristo para ya no fallarle más, es porque verdaderamente Cristo está en usted. Es porque verdaderamente el Señor Dios Todopoderoso está en usted, porque usted está atendiendo a sus caminos y está diciendo, no, yo no quiero seguir el camino del mal, quiero seguir el camino de mi Señor. ¿Y qué dice acerca de estas personas? Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Usted ha sido transformado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo de labios? No. ¿Porque dijo unas palabras? No. Usted tiene el Espíritu Santo de nuestro Dios porque usted está guardando su palabra. Un mundano no va a guardar la palabra del Señor, hermano. Un religioso no va a guardar la palabra del Señor por mucho tiempo antes que la hipocresía lo gobierne. Un verdadero cristiano, solo un verdadero cristiano, va a servir a la ley de Dios solamente por amor a Él.
solamente por amor al Señor. Y si verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, nosotros ponemos por obra la palabra del Señor porque le amamos a Él. Pone por obra la ley aquel que ha sido perfeccionado por Dios. No porque un predicador se lo dice, no porque una persona le dice que tiene que hacer estas cosas, sino porque ama a su Dios, se deleita en Él, aborrece y se entristece al fallar al Señor. Porque como dice el Salmo 119, verso 97, un verdadero cristiano, una verdadera persona que conoce a Dios y guarda sus mandamientos, es una persona que se comporta como dice el Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ama la ley de Dios. Cuando uno ama algo, eso es lo más importante. ¿Es para usted tan importante la palabra de Dios? Examínese. Vea cuál es su conocimiento que tiene acerca de Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se duele por el pecado, aborrece el pecado con todas sus fuerzas. Si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted aborrece el pecado, no se deleita en él. No encuentra algo agradable en el pecado, porque el pecado es lo más repugnante. Lo más repugnante debe ser para nosotros si el Espíritu Santo del Señor mora en nuestras vidas. Aun cuando Pedro pecó en Lucas capítulo 22, verso 62, negando al Señor 3 veces, dice que él lloró amargamente. Él no se alegró de lo que estaba pasando. Él le falló al Señor. Cuando uno le falla al Señor, uno no se va a sentir bien. Pero uno va a volver humillado ante Él. Va a volver humillado. Porque Judas pudo lamentarse, pero buscó su propia solución al problema. Mas Pedro vino al Señor y se humilló ante Él. Se humilló ante Él. Verso 5c, si lo podemos decir de esa manera, porque en la última parte del verso 5 dice, de primera de Juan, capítulo 2, verso 5c, la última parte dice, por eso sabemos que estamos en Él. La evidencia en la seguridad de nuestra salvación es amar su ley y procurar cumplirla por amor de su nombre. ¿Cómo sé si soy salvo? Por medio de cómo vives y cuánta palabra pones por obra en tu diario vivir. En cómo es tu arrepentimiento cuando le fallas al Señor. ¿Temes fallarle a Él? No a una congregación, no a un pastor, no a una persona, sino temes el fallarle al Señor. Si verdaderamente está ese temor en ti, es porque el Espíritu Santo está en tu vida. Porque tú estás aquí no porque una persona te lo dijo, sino porque el Señor está en tu corazón. Porque tú haces esto por amor a Cristo. Verso 6. Aquí el apóstol Juan, para que no le quede ni una duda a ninguno de nosotros, dice, ¿quieres saber quién es un verdadero cristiano? El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. El que dice, yo todavía, muchas personas dicen, yo todavía estoy en los caminos del Señor y estoy aquí todavía asistiendo a una iglesia. ¿Eso es una evidencia? Creo que no, aunque un cristiano va a la iglesia, un cristiano se reúne, se congrega, ama a sus hermanos. Pero un verdadero cristiano permanece y dice, el que dice que permanece en Él, el que dice que ha sido salvado por Cristo, el que dice que ha sido verdaderamente perfeccionado en el amor de Cristo, el que dice, no, yo estoy andando en la ley de Dios, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Eres un salvo? ¿Has sido salvo por Cristo? Prueba de aquello es que permaneces en su palabra cuando nadie te está viendo. Si cuando nadie te está viendo, te comportas como un cristiano, vives como Cristo, andas en tu vida como Cristo anduvo, verdaderamente has sido transformado en una nueva criatura en Cristo. Porque eso no lo puede lograr un ser humano común y corriente.
Eso no lo puede lograr un ser humano por su propia habilidad, sino solamente capacitado por el Espíritu Santo de Dios. San Juan 15, verso 4. San Juan 15, verso 4, dice así la palabra del Señor. San Juan 15, verso 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquellos que permanecen en Cristo están unidos a Él. Y están tan unidos que Cristo es aquello que nutre su alma. Cristo es aquello que nutre y produce fruto en él. Porque un pámpano, recuerde esto, la vid es la parra que nosotros conocemos, ¿cierto? Es parecido a una parra, porque usted le puede dar la forma. La vid, ¿cierto? Es ese tipo de parra, y el pámpano es, ¿cierto?, la ramita por donde empiezan a salir las uvas. Si usted corta esa rama, ¿por sí sola puede dar fruto? No. Y aquí está el punto. Usted va a vivir la ley de Dios, no por su propia capacidad, porque así como el pámpano no tiene la capacidad de dar fruto por sí solo, si no está unido a la vid, así usted y yo, si no estamos unidos a Cristo, nunca vamos a producir fruto. Nunca vamos a producir fruto. Porque aquellos que permanecen en Cristo, aquellos que obran su vida como Cristo lo manda, son aquellos que están unidos a Cristo. Por eso produce fruto su vida. Por eso usted pone por obra la palabra del Señor. Porque está unido a Cristo. Y la vid lo nutre para que usted pueda dar el fruto del Espíritu. Pero si usted no es de Cristo, usted es un pámpano que está amontonándose para ser echado y quemado al fuego. Porque todo pámpano que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquellos, ¿cierto?, que han trabajado en esto se darán cuenta que no todas las ramas de la vid son las que se ocupan para esto, sino que las que no dan fruto, las que no sirven, son cortadas con una tijera. Son cortadas y es dejado solamente lo bueno, lo que da fruto. Y todo lo otro es echado al mismo fuego porque no sirve para nada. Colosenses capítulo 1, verso 23. Colosenses capítulo 1, verso 23. Dice así la palabra del Señor. 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué dice? Si en verdad permanecéis. ¿Está permaneciendo en verdad? ¿O solamente esto es producto de su imaginación? Si permanecéis en verdad, fundados y firmes en la fe. ¿Y en qué fe? ¿En algo de creer, en algo a ciegas? No, estamos hablando de la fe en las Escrituras, la fe en los mandamientos de Dios, la fe en el Evangelio de Cristo. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Usted vive el Evangelio? ¿Lo pone por obra? ¿Ha experimentado el Evangelio en su vida, comportándose como Cristo? Eso es lo que buscamos. Si verdaderamente Cristo está en usted por medio del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en su corazón, si el Espíritu Santo está en su vida, usted va a andar como Él anduvo. Cuando hablamos de andar, y es una palabra hebraica, ¿cierto?, que significa conducir mi vida. Un cristiano anda como él anduvo porque es un seguidor de Cristo, obviamente, porque el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, dice que por primera vez los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. ¿Por qué somos llamados cristianos como seguidores de Cristo? Porque conducimos y estamos llamados a conducir nuestras vidas como Cristo lo hizo. ¿Vive usted como Cristo? ¿Se parece a Cristo?
Y no estoy hablando de la apariencia, estoy hablando de su manera de vivir. Sus compañeros de trabajo pueden ver a Cristo en usted. Sus familiares pueden ver a Cristo en usted. Sus amigos pueden ver a Cristo en usted. Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Porque si usted se comporta como Cristo, no va a pasar desapercibido. La gente va a notar que hay algo en usted, hay algo diferente en usted. Porque usted se está comportando no como todos van camino al infierno, sino como aquellos que han sido pasados a una vida eterna, como aquellos que han sido sacados como vivos de entre los muertos, como aquellos que han recibido una vida en Cristo. ¿Estás conduciendo tu vida como Cristo lo hizo? ¿Estoy conduciendo mi vida así como Cristo lo hizo? ¿Estamos viviendo lo que hablamos y predicamos? San Juan capítulo 6, verso 38. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Debe vivir su vida como Cristo. San Juan capítulo 6, verso 38 dice la palabra de Dios: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Vivir como Cristo significa no vivir para nosotros mismos, sino vivir para la gloria de Dios, para vivir para la gloria de Dios. Usted no está ahora en su vida para hacer lo que usted quiera. Usted está en su vida para hacer lo que Cristo quiere que usted haga. Eso es vivir como Cristo. Porque el Señor Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, no vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Está haciendo la voluntad del Padre en su vida? Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo 11, 29 dice así la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Es manso? ¿Es humilde? ¿Verdaderamente se comporta como alguien manso? ¿Y a qué me refiero con mansedumbre? La palabra quiere denotar con respecto a la mansedumbre que usted es una persona que se deja llevar. ¿A qué me refiero con esto? Un animal que no es manso no deja que nadie lo gobierne. Pero un animal que es manso, usted lo puede dirigir para donde usted quiera. Si decimos que nosotros somos mansos, ¿dejamos que Dios dirija nuestra vida para donde Él quiera? ¿O estamos oponiéndonos a las cosas de Dios? ¿O estamos oponiéndonos a su palabra? Cristo dice, si usted es un cristiano, aprenda de Cristo. Aprenda de Jesús. Él es manso. Él, siendo Dios, el dueño de todas las cosas, se sujetó y se subordinó a la voluntad del Padre. ¿Puede entender eso, hermano? Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Eso refleja la mansedumbre de Cristo. ¿Es usted manso? ¿Se deja gobernar por el Espíritu de Dios o está en constante oposición a las Escrituras? Si se deja gobernar por el Espíritu de Dios, influenciado por las Escrituras, verdaderamente ha sido salvado por Cristo. Si no se deja influenciar por la palabra de Dios, usted no es cristiano. Usted no anda como Cristo andó. Usted no permanece en Dios. Aprendamos de la mansedumbre de Cristo. Aprendamos de la humildad de Cristo. De ya no vivir para buscar nuestros propios propósitos, sino vivir para buscar el propósito de Dios. Para vivir nuestras vidas ya no como nosotros queremos, sino como Él quiere para cada uno de nosotros. El que dice que permanece en Cristo, que permanece en Él, debe vivir su vida como Cristo la vivió.
Y usted dice, pero todavía Cristo hizo una obra tan grande, es algo inalcanzable para mí. No tema por eso. El Señor dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el día de Jesucristo, usted será tal como Él es, porque le veremos tal como Él es en su esplendor y en su poder. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas del Señor. Vamos a orar a la presencia de Dios. Padre Santo, es tan importante hacernos este examen, cada uno de nosotros. ¿Vivimos lo que predicamos? ¿Vivimos lo que creemos? ¿Vivimos lo que estamos aprendiendo? ¿O solo somos hipócritas, fingiendo delante de los demás algo que no somos? Si somos hipócritas y seguimos sin hipocresía y no nos arrepentimos y no buscamos verdaderamente que Cristo nos transforme, recibiremos el peor castigo que alguien pueda recibir. El peor lugar dentro del lago de fuego está reservado para aquellos que dicen tener conocimiento acerca de Dios. Como le pudo decir a Corazín y a Betsaida, que si en Sodoma y en Gomorra se hubiese predicado todo esto, tiempo ya que se hubieran arrepentido. Por lo tanto, el castigo será más tolerable para aquellas personas que nunca oyeron estas cosas, que para los hipócritas que trataron de fingir. Padre mío, por eso nuestra oración es: de todos los pecadores, líbranos de ser un hipócrita cristiano, porque el peor castigo será para aquel que esté fingiendo ser un cristiano cuando no lo es. Por amor de tu santo y bendito nombre, ayúdanos a entender qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el tal, aquella persona que finja ser alguien transformado por Dios? Por amor de tu santo nombre, líbranos de la hipocresía, Señor, mientras hay vida y esperanza, por lo cual, si hemos entendido que no hemos sido verdaderos, humillémonos delante del Señor y supliquémosle que nos transforme para que seamos verdaderos y no farsantes. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Guíanos, Señor, por amor de tu santo nombre. No permitas que el pecado se enseñoree de nosotros. Padre mío, hemos sido transformados por el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo hemos de vivir, Señor, lejos de la ley de Dios? Por amor de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a hallar el perdón en Cristo y solo en Cristo. Por amor de tu santo nombre, Señor, que cada hermano y hermana y que cada uno de nosotros pueda hacerse este examen para identificar si verdaderamente conoce al Señor o no le conoce. Te suplico y te ruego, Señor, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sean a nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Que el Señor les guarde. Amén.